Examinemos ahora lo que quiere decir negatoentropía desde el punto de vista de la ciencia económica misma. Por ciencia económica entendemos la ciencia que fundó Gottfried Leibniz entre 1671 y 1716. La ciencia económica, en términos estrictos, es una rama de la ciencia física. Los descubrimientos de Leibniz que fundaron la ciencia económica abarcan su trabajo sobre el significado científico correcto de los términos trabajo, potencia y tecnología, los cuales definió merced al dominio que adquirió de los principios de la concepción y el funcionamiento de las máquinas movidas por calor. Todas las máquinas suponen dos principios fundamentales de concepción y funcionamiento. Primero, se estudian los movimientos indispensables para realizar trabajo útil a toda la humanidad y se los incorpora a la concepción de la máquina y su uso. Luego se suministra a la máquina fuerza motriz humana, animal, hidráulica, eólica o calorífica. Con la invención de la maquinaria movida por medio de calor, se abrió la posibilidad, para decirlo en palabras de Leibniz, de que un hombre haga el trabajo de 100. Segundo, el segundo principio básico es que la maquinaria y los procesos análogos a las máquinas transforman la fuerza que se les suministra y elevan su densidad de flujo energético. Densidad de flujo energético de la fuerza aplicada. Dicha transformación de la densidad de flujo es la clave para descubrir el significado físico del término negatoentropía en la economía. Explicaremos simplemente el significado del término densidad de flujo energético. Apliquemos una tonelada de presión para poner un proceso en marcha. Luego midamos la marcha del proceso. Esta puede medirse por la distancia de desplazamiento, la sección transversal del desplazamiento o su volumen. Donde quiera que se utilice la expresión densidad de flujo energético, hay que tener en cuenta esas tres clases de desplazamiento, pero la densidad de flujo energético la medimos en función de la sección transversal del desplazamiento, digamos, en kilovatios por metro cuadrado. Por ejemplo, si la fuerza aplicada para mover una máquina tiene una densidad de flujo energético de 1 tonelada por metro cuadrado, y la máquina aplica esa fuerza a su trabajo a través de una sección transversal de 1 milésimo de metro cuadrado, entonces, dejando aparte la fricción, el esfuerzo se aplica con una densidad de flujo energético de 1000 toneladas por metro cuadrado. Por razones que se irán aclarando conforme avanzamos, medimos el trabajo de la maquinaria y procesos análogos con grados de refinamiento sucesivos. En ambos, la definición geométrica del esfuerzo empleado es la siguiente. El esfuerzo se mide en área. Definimos matemáticamente el significado físico de área como el área que encierra la acción circular. En vez de decir círculo, definimos un círculo como el producto más elemental del simple movimiento circular. Dada un área de esfuerzo, medimos la suma de esfuerzo por el número de rotaciones de acción circular por segundo. Para el caso en que el área del esfuerzo es constante, mientras mayor sea el ritmo al que la acción circular rota para generar esa área, mayor será la suma de esfuerzo. En otras palabras, mayor será la densidad de flujo energético. Como pueden observar, en la medida matemática del término energía que venimos describiendo, es la suma de acción circular lo que mide el esfuerzo que se aplica, lo que mide la energía. Mientras más aprisa recorre el punto la circunferencia del círculo, más energía se aplica al área del círculo. Por tanto, si la velocidad con que el punto recorre la circunferencia permanece constante y el círculo crece, disminuye el número de rotaciones por segundo. De otra parte, cuando reducimos el área del círculo y mantenemos constante la velocidad del punto, aumenta el número de rotaciones por segundo. Estas tres imágenes les dan una definición inicial tanto de la energía como del flujo de densidad energética. Antes de pasar a la idea de Leibniz de la tecnología, precisemos un poquito la definición de energía.
Ampliemos ahora nuestro examen de las definiciones de energía y densidad de flujo energético de 2 a 3 dimensiones. Ahora, en vez de círculos y acción circular, tenemos el cilindro, cuya vista por un extremo es un círculo. Vista desde ahí, la espiral dibujada en torno al cilindro aparece como la circunferencia de su sección transversal circular. En este caso, por razones que se aclararán en unos minutos, dibujamos sobre el cilindro lo que llamamos espiral autosimilar. Una espiral en la que cada vuelta es geométricamente similar a todas y cada una de las vueltas anteriores y siguientes. Aquí vemos la imagen cilíndrica, tridimensional, de las variaciones de velocidad del recorrido de un punto por la circunferencia de un círculo. Agreguemos el tiempo. La flecha paralela al eje del cilindro señala la dirección en que corre el tiempo. Quiere decir que medimos ahora la distancia entre ciclos completos de rotación de la espiral en torno al cilindro en ciclos por segundo. Medimos la longitud de onda de cada ciclo completo según la distancia que recorre la luz en ese lapso. Observemos otra vez el recorrido del punto por la espiral. Si apresuramos de modo continuo el movimiento del punto, tarde o temprano alcanzaremos la velocidad de la luz. Si queremos rebasar la velocidad de la luz, tendremos bien que cambiar la velocidad de la luz, lo cual es teóricamente posible en la físico-matemática, o bien crear lo que los físico-matemáticos llaman una condición singular en el espacio-fase físico en el que se intenta hacer eso. Eludamos estos problemas de física avanzada y pongamos por ahora que la velocidad de la luz es invariable y que no podemos rebasarla. En ese caso, a la velocidad de la luz, la única manera de aumentar la densidad de flujo energético de la acción espiral autosimilar es aumentar la frecuencia de la rotación, o sea, acortar la longitud de onda de los ciclos de la espiral cilíndrica. Al acortar la longitud de onda de la espiral, el punto avanza más rápidamente. Cuando estrechamos el cilindro, el punto avanza más rápidamente y cambia la longitud de onda, el número de ciclos por segundo. Cuando engrosamos el cilindro, ocurre lo contrario. A la velocidad de la luz, no podemos aumentar la energía más que ampliando la sección circular. No podemos aumentar la densidad de flujo energético más que aumentando la frecuencia. Si estrechamos el cilindro de la acción espiral, se incrementa la frecuencia y la longitud de onda se acorta. Lo que hemos descrito se basa principalmente en lo que Leibniz llama el principio de acción mínima. La importancia de ese principio para la ciencia económica aparece del siguiente modo. Imaginemos dos máquinas movidas por calor que consumen iguales cantidades de carbón o su equivalente por hora. Mas si se emplean para la misma clase de trabajo, el mismo operario produce más por hora con la primera que con la segunda. La diferente calidad de las dos máquinas está en su organización. Ello ilustra el siguiente rasgo de las máquinas, aparatos y procesos análogos. Las diferencias de calidad entre máquinas suponen la existencia de principios de organización de la proyección de máquinas. Mejorar su organización significa aumentar la capacidad productiva del trabajo, en tanto el consumo de energía de la máquina se mantiene constante. Estos principios dan su significado al término tecnología. La medida de la tecnología es el principio de acción mínima. Ello nos lleva a la necesidad de definir el término trabajo. Aunque el análisis de Leibniz del principio de acción mínima supone la definición correcta de trabajo, la definición físico-matemática necesaria solo fue posible con los logros sucesivos de tres científicos alemanes del siglo XIX, Carl Gauss y sus principales sucesores inmediatos, Lejeune Dirichlet y sobre todo Bernard Riemann. Como ya lo esbozamos, la existencia de la sociedad depende de que crezca la densidad relativa potencial de población.
Midamos ahora la densidad relativa potencial de población por áreas de acción circular, lo cual significa que su aumento se corresponde a un aumento del área del círculo. Dicho aumento viene a ser nuestra definición correcta, estricta, del significado de la palabra trabajo. Examinemos lo que ocurre en la transformación del círculo pequeño en grande. Si el ritmo de incremento de la población potencial es constante, entonces la figura geométrica que describe matemáticamente ese proceso es una espiral autosimilar en la superficie exterior de un cono. Esta es la imagen matemática de un ritmo constante de aumento de la densidad relativa potencial de población. Dense cuenta de que esta es una forma especial del principio de acción mínima de Leibniz. Es una forma de ese principio superior a la versión cilíndrica que examinamos antes. Es decir, las funciones de la acción espiral autosimilar cilíndrica son funciones de energía, mientras que las funciones de la acción espiral autosimilar cónica son para medir trabajo. Si trazamos una línea recta sobre la superficie del cono, de la cúspide a la base, esa línea corta la espiral autosimilar en puntos que corresponden a una rotación completa de la espiral alrededor del cono. La figura muestra las secciones circulares del cono en esos puntos. Los círculos corresponden matemáticamente a la densidad relativa potencial de población en esos puntos. Pongamos ahora la flecha del tiempo que pusimos con el cilindro. Observemos que en la mitad del tiempo que nos toma completar un ciclo, la espiral se ha movido menos de la mitad de la distancia que separa a las dos secciones circulares definidas por ese ciclo. El punto del eje del cono, que corresponde a la mitad del tiempo que toma un ciclo completo, se llama media geométrica. El punto del eje del cono, que corresponde a la mitad de la distancia entre las dos secciones circulares, se llama media aritmética. Ahora hemos cortado el tronco definido por dos de los círculos. El plano que los corta de este modo crea una elipse. Observen la posición de los focos de la elipse respecto a la media aritmética y la media geométrica. Esta elipse describe algo que es característico matemáticamente del proceso de aumento de la densidad relativa potencial de población. A fin de resaltar la significación de esta sección elíptica del tronco definido por los dos círculos, cortamos el tronco situado entre los dos focos de la primera elipse con una segunda elipse. Queremos indicar que se puede seguir cortando y obtener troncos cada vez más pequeños indefinidamente o hasta que tengamos algún motivo para decir que hemos llegado a un límite. Este proceso de corte es la base de la teoría general de las funciones elípticas. El cortar las subdivisiones sucesivas cada vez más pequeñas del tronco definido por el ciclo de rotación de la espiral es lo que llamamos proceso iterativo. En nuestro ejemplo, cortamos los troncos entre los dos focos de la elipse. Pudiéramos decidir otra regla para hacer los cortes sucesivos. Escogimos hacer la división entre los focos de las elipses simplemente por ser la ilustración más simple para nuestros propósitos. Supongamos que hay un volumen mínimo que ya no podemos dividir con otra sección elíptica. Como lo probaron Riemann y otros, ese mínimo existe. En realidad, en esto se basa Leibniz para rechazar el argumento de que se puede dividir y subdividir indefinidamente el intervalo de alguna acción física. El principio de que la subdivisión de intervalos de la acción física tiene un límite es una de las diferencias fundamentales entre el cálculo que publicó Leibniz en 1676 y el muy distinto que publicó Newton unos 10 años después. Y es también la diferencia entre el cálculo de Leibniz y la versión que se enseña hoy día en muchos cursos de cálculo. La figura muestra la significación matemática desde el punto de vista de las funciones de una variable compleja de ese mínimo establecido por Leibniz y Riemann. Cualquiera que sea la elipse siguiente, la que estamos impedidos de construir, esa elipse prohibida representa cierto volumen entre los dos círculos, como lo ilustra la figura que aparece en la pantalla.
Este tronco mínimo entre los dos círculos tiene cierta altura medible en el eje del cono. Corresponde también a una cierta extensión de la espiral sobre la superficie del cono, a un cierto lapso transcurrido, alguna minúscula longitud de onda de radiación electromagnética a la velocidad de la luz. Este pequeño intervalo de acción define lo que se llama la singularidad de la acción espiral autosimilar cónica, que describe el aumento de la densidad relativa potencial de población entre un círculo y otro. Imaginemos que se construye un cilindro tomando como base cualquiera de los círculos generados por la espiral autosimilar cónica. Esto correspondería matemáticamente a la propagación de la energía en la forma de un rayo láser ideal. Si el rayo láser ideal se encuentra con un obstáculo apropiado, el resultado será una función cónica cuya cúspide descansa en el futuro, en tanto que sus círculos más grandes descansan en el presente y el pasado. Se crea así una singularidad o singularidades por el choque del rayo láser ideal con ese obstáculo. Y pareciera que la energía del rayo láser ideal se convierte en trabajo. La diferencia matemática más obvia entre las formas cónica y cilíndrica de la acción espiral autosimilar es que en la cilíndrica, como vemos, las medias aritmética y geométrica coinciden. La subdivisión iterativa del tronco de un ciclo de una espiral cónica que lleva el residuo indivisible no ocurre en el caso de la espiral cilíndrica. Imaginemos que se emite energía en forma coherente, como en un rayo láser, y que a cierta distancia se topa con una barrera, ya sea un objeto o un límite, como la velocidad del sonido o la velocidad de la luz. Bernhard Riemann examinó qué pasaría al propagarse ondas sonoras a velocidad mayor que la del sonido. Al llegar a ese punto, la espiral autosimilar cilíndrica se contrae en una punta cónica y se desvanece, como preveía la tesis de 1850 de Riemann sobre la propagación de ondas de magnitud finita en el aire. Cuando las ondas sonoras alcanzan la velocidad del sonido y la rebasan, se genera un frente de choque. Sin considerar qué pasa cuando intentamos rebasar la velocidad de la luz, observemos con mayor detalle lo que ocurre con las ondas sonoras o cuando se aplica energía radiada contra una barrera física. Lo que observamos es la destrucción de la energía en la producción de trabajo o en la conversión de energía en trabajo. Recordemos que la energía se convierte en trabajo. Salta a la vista que tenemos que comparar el trabajo necesario para generar energía con el trabajo que se efectúa con la energía generada. En ambos casos, debemos medir el trabajo en unidades de aumento de la densidad relativa potencial de población. La siguiente imagen ayudará a aclararlo más. Imaginemos que detrás de nuestra espiral autosimilar cilíndrica se coloca una pantalla de cine o una hoja de papel. Lo que se proyecta en ella es una onda sinoidal, como la imagen de la corriente eléctrica alterna en la pantalla de un osciloscopio. Esa es la forma que adopta en general toda la radiación electromagnética coherente, inclusive la radiación láser. Es la imagen geométrica de la energía en dos dimensiones. Si la energía se transmite en una onda de luz de esta forma, la suma de trabajo realizado por la onda de luz al encontrar la barrera se mide con una unidad pequeñísima, el fotón. Esta suma de trabajo corresponde a la singularidad de función cónica que ocurre cuando tratamos de convertir el rayo de luz en trabajo. La luz común y corriente tiene una longitud de onda de entre un 10.000º a poco más de un 1.000.000º de centímetro. Imaginemos que aumenta la frecuencia hasta cerca de unos 800 millones de ondas en la longitud de onda de la luz roja visible.
Eso es un rayo cósmico. ¿Cuánta energía representa un rayo cósmico frente a un rayo de luz roja? Y eso que los rayos cósmicos tienen longitudes de onda mucho mayores que el radio de un electrón. Las imágenes ilustran el significado matemático de los términos energía, trabajo y tecnología, en su sentido más avanzado, el que debemos a la obra de Gauss, Dirichlet, Riemann y otros científicos del siglo XIX. Mi propio descubrimiento en la ciencia económica consistió ante todo en darme cuenta que las definiciones de trabajo y energía de la física matemática de Riemann hacen que se igualen el valor del trabajo y el aumento de la densidad relativa potencial de población. Con ese descubrimiento de 1952 y su enriquecimiento posterior, mis colaboradores y yo hemos hecho volver la ciencia económica al punto de vista de Leibniz, que la ciencia económica es una rama de la ciencia física, en realidad, el aspecto más importante de la ciencia física en general. Parece mucho decir. Así que examinemos cómo definió Leibniz potencia, trabajo y tecnología. Leibniz definió trabajo en función de la producción física del operario de una máquina movida por calor. Definió tecnología como el conjunto de principios de organización que en ingeniería mecánica nos permiten aplicar potencia para aumentar el ritmo de producción del operario. Por lo común, eso es lo que entendían por trabajo Leibniz y sus seguidores en la física matemática. Esa definición, basada en la realidad de la ciencia económica, es el punto de partida correcto para definir potencia, trabajo y tecnología en la física. Por eso, si refinamos la definición económica de trabajo como lo he hecho desde 1952, debemos también cambiar la definición de trabajo que se emplea por lo general en la física matemática. Ningún término de la física puede significar algo diferente a su definición original. La ciencia física, después de todo, no es sino el estudio de las leyes del universo. Estudiamos esas leyes desde el punto de vista de la práctica humana. Al mejorar el conocimiento de esas leyes, aumentamos el dominio del hombre sobre el universo, como nos lo manda el Génesis. Cuando logramos, merced a mejores conocimientos, aumentar la capacidad del hombre para vivir y sobrevivir, demostramos que el mejoramiento tiene validez práctica para la vida humana. Por eso, la única prueba experimental válida de los logros de las investigaciones científicas fundamentales es la que demuestra que su aplicación a la organización de la práctica económica humana, por lo cual entendemos la práctica de la economía física de la sociedad, arroja el aumento de la densidad relativa potencial de población de sociedades enteras. Tal es el papel de la ciencia económica en tanto rama de la ciencia física. Los movimientos indispensables para realizar trabajo útil a toda la humanidad y se los incorpora a la concepción de la máquina y su uso. Luego se suministra a la máquina fuerza motriz humana, animal, hidráulica, eólica o calorífica. Con la invención de la maquinaria movida por medio de calor, se abrió la posibilidad, para decirlo en palabras de Leibniz, de que un hombre haga el trabajo de 100. Segundo, el segundo principio básico es que la maquinaria y los procesos análogos a las máquinas transforman la fuerza que se les suministra y elevan su densidad de flujo energético. Densidad de flujo energético de la fuerza aplicada. Dicha transformación de la densidad de flujo es la clave para descubrir el significado físico del término negatoentropía en la economía. Explicaremos simplemente el significado del término densidad de flujo energético. Apliquemos una tonelada de presión para poner un proceso en marcha. Luego midamos la marcha del proceso. Esta puede medirse por la distancia de desplazamiento, la sección transversal del desplazamiento o su volumen. Donde quiera que se utilice la expresión densidad de flujo energético, hay que tener en cuenta esas tres clases de desplazamiento, pero la densidad de flujo energético la medimos en función de la sección transversal del desplazamiento, digamos, en kilovatios por metro cuadrado. Por ejemplo, si la fuerza aplicada para mover una máquina tiene una densidad de flujo energético de 1 tonelada por metro cuadrado, y la máquina aplica esa fuerza a su trabajo a través de una sección transversal de 1 milésimo de metro cuadrado,
circular por segundo. Para el caso en que el área del esfuerzo es constante, mientras mayor sea el ritmo al que la acción circular rota para generar esa área, mayor será la suma de esfuerzo. En otras palabras, mayor será la densidad de flujo energético. Como pueden observar, en la medida matemática del término energía que venimos describiendo, es la suma de acción circular, lo que mide el esfuerzo que se aplica, lo que mide la energía. Mientras más aprisa recorre el punto la circunferencia del círculo, más energía se aplica al área del círculo. Por tanto, si la velocidad con que el punto recorre la circunferencia permanece constante y el círculo crece, disminuye el número de rotaciones por segundo. De otra parte, cuando reducimos, entonces, dejando aparte la fricción, el esfuerzo se aplica con una densidad de flujo energético de 1000 toneladas por metro cuadrado. Por razones que se irán aclarando conforme avanzamos, medimos el trabajo de la maquinaria y procesos análogos con grados de refinamiento sucesivos. En ambos, la definición geométrica del esfuerzo empleado es la siguiente. El esfuerzo se mide en área. Definimos matemáticamente el significado físico de área como el área que encierra la acción circular. En vez de decir círculo, definimos un círculo como el producto más elemental del simple movimiento circular. Dada un área de esfuerzo, medimos la suma de esfuerzo por el número de rotaciones de acción. Examinemos ahora lo que quiere decir negatoentropía desde el punto de vista de la ciencia económica misma. Por ciencia económica entendemos la ciencia que fundó Gottfried Leibniz entre 1671 y 1716. La ciencia económica, en términos estrictos, es una rama de la ciencia física. Los descubrimientos de Leibniz que fundaron la ciencia económica abarcan su trabajo sobre el significado científico correcto de los términos trabajo, potencia y tecnología, los cuales definió merced al dominio que adquirió de los principios de la concepción y el funcionamiento de las máquinas movidas por calor. Todas las máquinas suponen dos principios fundamentales de concepción y funcionamiento. Primero, se estudian